Gozo. Hay personas que son muy gozosas. Hay personas que se ríen por todo. Otras que, aunque no se rían, tienen gozo en su corazón. Algunas personas son muy reservadas. Son aquellas personas que de repente se ríen por dentro, pero no se expresan muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre el gozo del Señor y el gozo que tenemos naturalmente? ¿Cuál es la diferencia entre un gozo humano que es temporal o el gozo que Dios nos da a cada uno de nosotros? Hay personas que se ríen pero por dentro están llorando. ¿No le ha pasado a usted? Que a veces las personas te dicen, ¿cómo estás? Bien, gozoso hermano, estoy alegre, y por dentro se está desmoronando. No sé si le ha pasado a usted, pero nos pasa a cada uno de nosotros. El día de hoy, en nuestra serie de sermones que hemos titulado Las muestras de nuestra fe, un estudio del fruto del Espíritu Santo, vamos a hablar del gozo. Y hemos titulado este mensaje Gozo, que es la muestra de la gracia de Dios. Es la gracia demostrada. Y el día de hoy vamos a hablar de eso. Dijimos la semana pasada de que hay dos maneras de vivir la vida cristiana. O lo vivimos a la carne, con las cosas de la carne, o lo vivimos en el espíritu. Lo vivimos como Dios quiere que vivamos, o lo vivimos en la carne. Actuamos carnalmente o actuamos espiritualmente. Y el día de hoy vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Este es un versículo, dos versículos que nos estamos memorizando en esta serie de sermones, porque de ahí parte el fruto del Espíritu Santo. Es un fruto con diferentes expresiones. Dice así: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, leámoslo juntos ya que tenemos personas aquí, gloria a Dios. A ver, vamos. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Ese es un versículo, dos versículos que vamos a estar memorizando. Es el fruto del Espíritu Santo. Y el día de hoy vamos a hablar del gozo. Dijimos que el punto de partida es el amor. Que si no tenemos el amor, no tenemos a Cristo, porque el que tiene a Cristo tiene la vida, y el que no tiene a Cristo no puede amar como Cristo dice que amemos. El amor que Jesús nos pidió hacer es un amor sobrenatural, no es un amor humano. Dice, ama a tu enemigo. Y el día de hoy vamos a hablar del gozo permanente, que es un fruto del Espíritu Santo. Y para ello vamos a ver en la epístola de Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 12. Primera de Pedro 1, del 3 al 12. Dice así la palabra del Señor. A mí me fascina leer la Escritura porque la Escritura tiene poder. Mi palabra no tiene poder, pero la palabra de Dios sí tiene poder. ¿Cuántos creen eso? Bueno, vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 4: y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciben esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que, ¿qué dice la Escritura? Alégrense, diga conmigo, alégrense, de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tanto a las pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Versículo 8 dice, ¿qué dice ahí el versículo 8? Léalo conmigo. ¿Ustedes aman a quién? A Jesucristo. ¿A quién amamos? A Jesucristo, a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban, ¿a qué tiempo? Dice aquí la Escritura, ¿a qué tiempo?
¿De qué tiempo se refiere y a qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo? Que estaban en ellos cuando se les dio de antemano sobre los sufrimientos de Jesucristo y la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo, enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Hemos leído tu palabra y ahora pedimos, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón sea receptivo al poder de tu palabra. Pedimos que disipes cualquier pensamiento, cualquier distracción, Señor, y que ahora podamos recibir de ti el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu presencia y por el poder de tu palabra. Habla, oh Dios, que nuestros oídos y nuestro corazón quiere escuchar. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a hablar un poco del contexto. ¿A quién le estaba escribiendo el apóstol Pedro? Bueno, el apóstol Pedro le estaba escribiendo a unos creyentes que eran extranjeros, expatriados, eran foráneos, eran personas que estaban allí. En el versículo 1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Les llama expatriados, lo que significa extranjeros. ¿Cuántos nacieron en otro lugar aquí? Levante la mano. ¿Cuántos nacieron aquí en Estados Unidos? Es decir, la mayor parte de los que estamos aquí somos extranjeros. Y dice, tanto por los estándares como creyentes judíos que habían recibido a Cristo y que habían en cierta instancia tenido una reputación que eran como sectarios, porque recordemos que en el siglo I, aquellos que recibieron el mensaje de Jesucristo les eran catalogados como si fueran una secta. Estos judíos llegaron, algunos recibieron a Cristo, pero también otros que no eran judíos, que eran gentiles, recibieron a Cristo y ellos estaban siguiendo el mensaje del evangelio. Esta carta fue escrita para todos ellos, aquellos que estaban en diferentes partes del Imperio Romano. Es ahora lo que llamamos la Turquía moderna, lo que significa que el Espíritu Santo había iniciado una obra muy grande en todas las iglesias en casa. Por eso creemos en las iglesias en casa. Habían iglesias que estaban creciendo en diferentes lugares, pero estos creyentes estaban pasando por persecución o iban a pasar por persecución o iban a tener diferentes pruebas. ¿Cuántos de ustedes tienen alguna prueba el día de hoy? Estén pasando por lo menos por una prueba o dos, ¿verdad? Bueno, el mensaje de hoy es para todos nosotros. El apóstol les está hablando del sufrimiento, de la persecución, en tres características. Una de ellas es que iban a pasar persecución porque eran creyentes. Otra era porque iba a venir un sufrimiento aún más grande para ellos. Otra era porque ellos también, dependientes de su pecado y como nuevos creyentes, muchas veces estaban pagando las consecuencias de su sufrimiento. Y el apóstol les da a la iglesia en este momento, les da una palabra de aliento y de esperanza, al igual que el día de hoy. ¿Sabes? En estos días los judíos creyentes se reunían y eran vistos como una secta del judaísmo y el imperio no tomó una acción oficial. Sin embargo, las cosas estaban cambiando grandemente. Por ejemplo, muchas cosas habían pasado. Para empezar, el apóstol Pablo había defendido la fe cristiana y ¿sabes? Le pegaron, lo maltrataron, lo apresaron, después lo soltaron, lo volvieron a apresar y después vino un tal emperador llamado Nerón, que básicamente lo que dijo fue un edicto y vamos a matar a este tipo que nos está haciendo una revuelta, y comenzó la persecución para los creyentes. Es en ese contexto donde hay dificultad, donde hay situación difícil, donde la iglesia en ese momento está pasando por sufrimiento, tienen mucha expectativa del futuro, qué va a pasar, qué no va a pasar. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El día de hoy, en el siglo XXI, nosotros también estamos lo mismo. Estamos pasando una pandemia y estamos también expectantes de que si vamos o no a seguir adelante. Claro que sí. ¿Qué va a pasar en un futuro? ¿Qué va a pasar en los siguientes meses? ¿Vamos a perder las casas? ¿Qué va a pasar con las escuelas? ¿Qué va a pasar con las iglesias? El día de hoy hay una palabra de esperanza. Pero aún más, ¿cómo experimentar gozo cuando te dicen hay sufrimiento?
¿Cómo experimentar gozo? Cuando te dicen las cosas no son como esperabas. El día de hoy vamos a hablar de ese gozo del Espíritu Santo. Y para vivir en gozo, ese gozo que produce el Espíritu de Dios, se debe tener primero una identidad diferente. Los versículos 3 al 5 nos hablan de lo siguiente. Dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. ¿Se acuerda usted cuando nació su primer hijo o hija, o la hija del compadre o de la comadre? Cuando fue y la vio allá en el hospital o en la clínica, y que los niños recién nacidos son todos tiernos, no son tan lindos, ¿verdad? Porque están arrugaditos, pero uno los ve lindos. Y hay un nacimiento y hay una mujer que está embarazada ya, ¿verdad? Está esperando un niño. Ahora, nosotros tenemos que recordar el día que nacemos espiritualmente. El apóstol comienza diciendo y dándole una bendición a Dios Padre porque tenía una nueva identidad, tenía el gozo de su salvación, tenía un nuevo nacimiento. No sé si recuerdan la historia de Nicodemo, el doctor de la ley, que cuando Jesús estaba predicando por allí, viene de noche y le dice: Señor, ¿cómo haré para heredar la vida eterna? Y le dice: es necesario que nazcas ¿de qué? De nuevo. Y entonces Nicodemo se pone a pensar y dice: pero ¿cómo voy a regresar al vientre de mi madre si ya estoy un poquito avanzado en años? Ya estoy un poquito viejito, en mi país dicen cuchito, ¿verdad? ¿Cómo voy a regresar? Él no entendía que era necesario nacer biológicamente, pero también espiritualmente. Si el día de hoy no recuerdas cuándo fue tu nacimiento espiritual, probablemente no has nacido de nuevo. Y para poder tener el gozo del Señor, ese fruto del Espíritu, necesitamos nacer de nuevo. Hay un nuevo nacimiento, la historia no lo dice, pero también nos dice que hay una herencia que es inigualable. Y el apóstol Pedro lo describe de 3 maneras. Dice que esta herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Son palabras que a veces las escuchamos en los himnos nacionales. En el himno de mi país dice: oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal. Pero no sabemos qué quiere decir. Bueno, dice incorruptible, que es indestructible. Esa herencia que nosotros tenemos en Cristo no se puede destruir. Pero también dice que es una herencia incontaminada. Quiere decir que no hay nada en este mundo que la pueda afectar. No hay suciedad ni polución, es pura esa herencia que tenemos en Cristo. Pero también dice que es inmarcesible, que quiere decir que cuando la heredemos aún tendrá valor y tendrá aún mucho más valor. Por ejemplo, la herencia que usted y yo tenemos en el cielo tiene mucho grande valor, supremo valor. ¿Cuántos han heredado algo? No levante la mano porque entonces le van a pedir prestado. Pero si usted ha heredado algo, ¿verdad? Yo recuerdo que mi abuelito dejó algo para mi papá y entonces mi papá lo miraba y le dejó algo a mi tío, algo pequeño, no es mucho dinero, ¿verdad? Pero alguna herencia, así sea una camiseta o algo, ¿no? Una herencia que se corrompe a través del tiempo. Y dice la Escritura que cuando tenemos el gozo del Señor, cuando tenemos la palabra del Evangelio, cuando tenemos a Cristo, es una herencia que no se puede corromper, que es incontaminable y también es inmarcesible, tendrá mucho valor. Dice la palabra del Señor. Hay muchas reliquias. ¿Usted tiene alguna reliquia en su casa? ¿Verdad? Casi todo regresa de moda, ¿no? Las cosas antiguas regresan a la moda muchas veces, y muchas veces las venden en el eBay por ahí. Dice: es una reliquia de hace 20, 30 años y cobra valor. La palabra de Dios nos dice que nuestra salvación es de esa manera. Tenemos una seguridad de nuestra salvación. La salvación no es solo la experiencia de recibir a Cristo, sino también esa disposición de corazón de crecer espiritualmente. Dios no solamente nos quiere llevar al cielo, Dios nos quiere dar una vida en plenitud. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos quiere dar a nosotros una vida de integridad, una vida de beneficio para nuestra vida espiritual, para nuestra familia. Dios quiere que nuestra vida sea transformada, que nuestra vida sea cambiada, que nuestra vida sea restaurada. Dios quiere vidas restauradas por el poder de su palabra, por el poder del Espíritu Santo. Y el día de hoy te puedo decir con todo mi corazón que si estás aquí o nos ves en línea, hay esperanza, porque la palabra de Dios nos dice que hay una progresión. Fíjese lo que dice aquí. Dice: hay una progresión, dice el apóstol Pedro.
La culpa, es decir, el pecado, nos lleva a la gracia, que es el regalo inmerecido. La gracia es regalo inmerecido. Repítalo conmigo, la gracia es regalo inmerecido. Y entonces la gracia nos lleva a la gratitud y la gratitud nos lleva al gozo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, lo que quiere decir es que nosotros no podemos tener gozo de la manera que nosotros esperásemos. Si nuestro gozo es temporal, es finito, pero el gozo de Dios es permanente. Y la gracia de Dios llega a nuestro corazón. Y la culpabilidad, dice el Espíritu Santo, que llega y nos causa en nuestro corazón, ¿verdad? Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y de que cuando venimos a Cristo, de repente podemos reconocer que no es por nuestras fuerzas, que no es por lo que nosotros podamos o dejemos de hacer, sino es a través de Jesucristo. ¿Cuántas veces le has echado muchas ganas y no has podido? Nadie dijo amén. Uy, son todos sagrados, santos, ya están casi glorificados. No hay que casi predicar. No, es verdad. El pecado, ¿verdad?, nos lleva a un entendimiento de que es solamente por la gracia inmerecida de Dios, y nos lleva a la gratitud y decir: Señor, gracias porque yo no puedo, pero tú sí puedes. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque me tienes tanta paciencia. Gracias, Señor, porque me has rescatado, porque me has redimido, porque me has levantado, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. La palabra de Dios dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Amas a Dios? Entonces Dios tiene cosas preparadas para ti. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Cuántos amamos a Dios? Amén. Si va a aplaudir, aplauda bien, ¿no? Dice: antes bien, como está escrito, ni han subido en el corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Sabes, hay una esperanza viva que nos promete poder sobre el pecado. Hay una esperanza viva que nos promete ese poder sobre el pecado. Hay una herencia inigualable que nos garantiza las riquezas espirituales. ¿Sabes que tú y yo somos ricos espiritualmente? ¿Cuántos creen que son ricos espirituales? Si no, lo llevo otra vez y estudiamos toda la escritura, donde nos dice de tantas riquezas espirituales. Efesios nos habla de las riquezas espirituales. Las epístolas paulinas nos hablan. El apóstol Pedro nos está hablando en medio de las situaciones difíciles. Hay una seguridad de nuestra salvación que nos librará de la presencia del poder del pecado. El gozo es la gracia demostrada y es como una naranja. Cada domingo estamos viendo alguna fruta, y la naranja, ¿a cuánto le gusta la naranja? La naranja es sabrosísima, ¿sabes? La naranja, cuando la abres, salpica, ¿no? Como que sale así el juguito. Y está al lado una persona y le cae. ¿No le ha caído naranja o limón al lado? ¿No? Quítate de ahí porque con tu naranja me estás dando ganas de comer. Huele sabroso. La naranja es sabrosa, es jugosa, y como la alegría salpica a tu alrededor. Cuando tenemos gozo es contagioso. Cuando tenemos gozo, la gente se contagia de gozo. Es más fácil contagiarse de las cosas negativas que de las positivas. Pero cuando la persona tiene gozo del Señor, podemos sentir ese gozo que es la fortaleza de nuestras vidas. Podemos decir que la identidad sobrenatural nos da vida eterna, riquezas espirituales y verdadera felicidad. Es como la naranja. Así que cada vez que comas una naranja, esta huele rico, ¿verdad? Y cada vez que salpique así el juguito, cada vez que huelas así, te vas a acordar que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Te vas a acordar que vas a oler como la naranja, que vas a salpicar de ti ese gozo que no puede parar, porque no lo produces tú, lo produce el Espíritu de Dios. Sin embargo, también hay un propósito inusual. Versículos 6 y 7 dice: así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. El gozo del creyente debe ser independiente a sus circunstancias. No podemos estar gozosos cuando las cosas nada más van bien. Dice la Escritura que muchas veces las cosas no van a ir bien y tenemos que tener el gozo del Señor. Nuestra alegría depende de nuestra relación con Cristo Jesús. Nuestras pruebas temporales son para experimentar una gracia redentora de Cristo, para examinar nuestra fe y para traer gloria y honra al Señor. La vida de hoy es una escuela en la cual Dios nos preparará para nuestro futuro en la eternidad. ¿Por qué estamos atravesando pruebas? Algunas personas dirán: pero pastor, ¿por qué tengo que atravesar pruebas? Aquí dice: el gozo y la gloria. Los creyentes de la iglesia primitiva no podían conciliar esto.
¿Cómo es que nosotros podemos tener gozo en medio de la prueba? ¿Y cómo es que la prueba va a glorificar al Señor y yo puedo tener gozo? He aquí algunas características de por qué atravesamos las pruebas. Las pruebas son necesarias. Pastor, ¿las pruebas son necesarias? Sí. Dice la escritura que las pruebas son necesarias. La frase si es necesario indica que hay tiempos específicos en los que Dios nos permite pasar por pruebas. Algunas pruebas nos producen disciplina. En otras ocasiones las pruebas nos preparan para un crecimiento espiritual. En otras ocasiones aún nos previenen para no pecar. La palabra de Dios dice en Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuántos de ustedes son pacientes? Ninguno levantó la mano. Hay que orar bastante. ¿Verdad? La paciencia. El Señor dice que produce en nosotros, a través de la prueba de nuestra fe, produce paciencia. Las pruebas son necesarias. Cuando venga una prueba, no la trate de evitar. Las pruebas varían para fortalecer nuestra fe. Esa es otra característica. La frase que el apóstol Pedro usa es diversas, que literalmente en el griego significa de muchos colores. De muchos colores. ¿Sabes que no vamos a tener siempre la misma prueba? Van a ser pruebas diferentes, de diferentes colores. De repente el Señor nos va a probar en una área de nuestras vidas, nos va a probar en otra situación, el otro año nos va a probar de otra característica peculiar en nuestra personalidad, en nuestro vivir, para que crezcamos espiritualmente. Las pruebas varían para fortalecer nuestra fe, tienen muchos colores. Una vez más, Dios nos alienta en esta epístola, donde dice que no importa de cuál color sea nuestro día, la gracia de Dios es suficiente para suplir cualquier necesidad. El día de hoy, si tú estás aquí y estás pasando por una prueba, recuerda, son necesarias, pero también pueden tener muchos colores. Pueden parecer que son difíciles para pasarlas, pero el Señor está obrando. El gozo y la pena, el dolor pueden coexistir en la vida cristiana. Revelan la grandeza del propósito de la salvación y el carácter de Cristo en nuestras vidas. Esa es la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Las pruebas nos hacen crecer en diferentes áreas en nuestra vida. Las pruebas nos hacen crecer. ¿Sabes? Si estás pasando una prueba o has pasado por alguna prueba. ¿Cuántos de ustedes han pasado por alguna prueba? Creo que todos, ¿no? El que no levante la mano ya está presto para una prueba mañana. Pero el Señor quiere probarnos, ¿sabes? Porque la palabra de Dios dice que nos hacen crecer. Las pruebas nos hacen crecer espiritualmente. Nos hacen crecer para mostrar el carácter de Cristo. La palabra original que describe aquí el autor es experimentar el dolor o el duelo. Es la palabra usada para describir a nuestro Señor Jesús en el monte de Getsemaní. Cuando habla de la prueba, estamos siendo probados. Es el dolor que los creyentes experimentan, la misma palabra, cuando muere un ser querido. El negar que las pruebas duelen es hacerlo más difícil. El reconocer que estamos en la prueba nos da pie para confiar en el poder de Dios. Es decir, las pruebas nos van a doler. Nos van a doler, es la misma palabra en el original. Es la misma cuando estás llorando por un ser querido. Cuando lloró el Señor Jesús, ese es el tipo de prueba. No es que estamos con un gozo y decimos, no puedo llorar, pastor, porque tengo el gozo del Señor. No, no puedo llorar porque el Señor es mi fortaleza. No, en medio del dolor, sobrenaturalmente el Señor nos enseña y nos fortalece. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, el Señor nos ministra. El Señor está atento, está al lado de nosotros. Y muchas veces el Señor llora con nosotros. Las pruebas no son fáciles. Sin embargo, en Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es verdad que ninguna disciplina al presente, y la palabra es prueba, parece ser causa de gozo. Usted no va a decir, hermano, estoy gozoso porque perdí el trabajo. Gloria a Dios, amén, aleluya. No, hermano, estoy gozoso porque se murió, no sé. No, gloria a Dios, aleluya, aleluya. No, estamos dolidos. Y en medio del sufrimiento, el Señor nos hace crecer espiritualmente. Al presente parece ser no una causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible ¿de qué? De justicia a los que en ellos han sido ejercitados. ¿Cuánto les gusta hacer ejercicio? Uno que otro, hermano, sigamos orando por esta congregación. Vamos a estar más cerca del cielo.
Espiritualmente tenemos que hacer ejercicio. Tenemos que a veces mover los músculos espirituales, leer la palabra de Dios, estar en oración, en dependencia. Y tenemos que pedirle al Señor: Señor, ¿por qué me estás permitiendo pasar por esta prueba? Señor, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cómo me quieres fortalecer? ¿Cómo vas a desarrollar los músculos espirituales para cuando venga este torrente, esta agua que me quiere tumbar, cuando venga este fuego que me quiere quemar, cuando venga, Señor, torrencialmente esta tormenta? Señor, yo voy a permanecer firme porque tú me has fortalecido en el poder de tu fuerza. No soy yo, es Cristo en nosotros. Las pruebas son controladas providencialmente por Dios. El Señor en su soberana providencia, Él las controla. Dile al hermano que está al lado: no son para siempre. Ahí con la máscara, no se preocupe. No son para siempre, they're not forever. No son para siempre. Las pruebas no son para... Pero cuando estamos en una dificultad, se nos hace eterna. ¿No le ha pasado? ¿Cuándo saldré de esto? A mí se me han hecho eternos los 6 meses o 7 meses antes de verlos a ustedes aquí. Ustedes no saben cómo está de gozoso mi corazón por poderle predicar a caras. Estaba predicándole a las cámaras, ¿verdad? Gozoso mi corazón. Pero el Señor en esta temporada nos ha enseñado tanto, ¿verdad, hermanos? ¿Sabes? Antes tomábamos a la ligera: vamos al templo. Pues, ¿sabes? Vamos y no, vamos, pues no sé cómo me levanté, si quiero o no quiero. No. Cuando se cerraron las puertas, usted dice: ay, ¿y ahora dónde voy a la iglesia? Y ahora que en internet, y que por el Facebook, y que por el YouTube, y que no sé qué, y anhelábamos estar juntos, porque el Señor nos ha hecho para conectarnos juntos, para estar unidos. No todo se puede hacer por internet, aunque seguimos por internet. Pero la palabra de Dios nos dice que las pruebas son momentáneas, son solo por un tiempo, porque tienen su fecha de caducidad. Me fascina esta frase cuando dice: cuando Dios permite que sus hijos pasen por el fuego, Él tiene su mirada en el tiempo y en el termostato al mismo tiempo. Él no permitirá que suframos un minuto más. Lo importante es que aprendamos lo que Él nos quiere enseñar y traigamos gloria a Él. Que le digamos: Señor, ¿cómo me estás enseñando? En vez de decirle: Señor, ¿por qué? Le dice: Señor, gracias por enseñarme en medio de esta prueba. Yo le doy gracias a Dios porque por 6 meses estuvimos semana tras semana en línea. Estuvimos proveyendo recursos en línea para que te pudieses conectar. El hecho de que estemos aquí en el Great Hall en una hora diferente, con medios diferentes, es gracia de Dios demostrada a nosotros para este ministerio, queridos. Alguien dijo: bueno, si no hubiera pasado la pandemia, quizás estuviéramos en otro lugar todavía. Pero el Señor tiene siempre en mente algo mejor. El apóstol Pedro usa el oro como ilustración. ¿Cuántos han visto el oro cuando lo sacan de las minas? ¿No lo han visto? Si no, googlee, lo que ahora todo se puede googlear. Usted, cuando sale el oro es negro, ¿no? Y cuando el oro se comienza a refinar, el oro comienza a cambiar de aspecto, y la pieza que usted tiene de oro básicamente pasa por un periodo de prueba de fuego, que ahí es refinado, y así es la prueba en el creyente. Las pruebas son controladas por el Señor para traernos gloria a nosotros. Quizá usted y yo no estamos dando brillo, pero después de la prueba vamos a dar brillo. Quizás usted y yo no nos consideramos que somos un oro reluciente, pero después de la prueba usted dice: Señor, gracias porque tú me has sostenido, gracias porque tú estás conmigo, gracias porque tú me has levantado. El hecho de que estemos aquí, que podamos respirar, que tengamos la salud, que no hayamos muerto, que tengamos la posibilidad de estar aquí reunidos, es una muestra del poder de Dios. Filipenses 4:4 dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Note que dice: cuando te sientas bien, querido, cuando sientas estar alegre y sientas estar lleno de alegría. No, dice: estén gozosos, llenos de alegría, dice esta traducción. Estén gozosos, dice, lo repito otra vez, como si no estuviésemos escuchando. El apóstol lo repite, el apóstol Pablo en Filipenses, la epístola del gozo, dice: que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que tienen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. El Señor vuelve pronto. A veces, no sé si recuerdas en la situación de tu vida, y tú dices, regresas y miras, dices: yo no sé cómo le hice. ¿No te ha pasado? Que has salido de pruebas donde tú dices: no sé cómo le hice.
Pues no lo hiciste tú, lo hizo el Señor. A veces miramos y decimos, no sé cómo lo hicimos en estos 6 meses. No sé cómo lo hicimos en esta dificultad, con esta enfermedad, con esta situación, con esta relación. No sabemos cómo lo hicimos, pero el Señor a través de la prueba nos ha fortalecido. A veces no sabemos cómo lo hemos hecho, pero Dios lo ha hecho en nosotros. La fe se fortalece cuando nosotros nos estremecemos en las pruebas. Si estás siendo estremecido o estremecida en la prueba, el Señor está obrando. El Señor está obrando. Las pruebas nunca vienen para destruirnos. Las pruebas vienen para fortalecer nuestra fe, para hacer crecer nuestra fe y para que nosotros salgamos para darle gloria al Señor. Este ministerio, después de esta prueba de la pandemia, es más fuerte. Este ministerio y las iglesias, lo que el enemigo quizás ha tratado de matar, hurtar o destruir, este ministerio y muchas iglesias ahora tienen vida y tienen muchas bendiciones. Ahora personas se conectan a través de la prueba. El Señor nos fortalece. Pero también hay un resultado anhelado y demostrado. El versículo 8 dice, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Y más adelante en el versículo 11 dice, se preguntaban a qué tiempo los que estaban en el Antiguo Testamento, los profetas, a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol? El apóstol está diciendo, los profetas en el Antiguo Testamento estaban recibiendo la palabra y estaban expectantes. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a venir el Mesías? ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo van a pasar estas grandes cosas? ¿Cuándo se va a poner la grata noticia a todo el mundo? ¿Cuándo va a venir? Los profetas se quedaron con ganas, hermanos. Se quedaron con ganas, no vieron. Ahora nosotros vemos, ahora nosotros conocemos a Jesús. Ahora nosotros sabemos que el final de la historia es una historia de esperanza. Ahora nosotros tenemos vida porque Jesús nos ha dado una vida y una vida en abundancia. La firmeza, a pesar de las tremendas pruebas, les haría posible a ellos alegrarse con un gozo inefable y glorioso, obteniendo la fortaleza que viene del Señor. ¿Sabes? Hasta los ángeles querían estar de fiesta con nosotros y no se les dio. Hasta los profetas querían estar de fiesta, que los tiempos se cumpliesen y murieron y no lo vieron. Y lo que está diciendo el apóstol es, ustedes y yo hemos visto la gloria de Dios porque hemos visto que Jesús vino, resucitó y espera por nosotros en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos esperanza en Él. Sabes, el apóstol nos da 4 indicaciones para disfrutar de la gloria de Dios en medio de cada prueba. Dice, amen a Cristo. El versículo 8 dice, amáis a Cristo. El mismo versículo dice, confía en Cristo. ¿Ustedes aman a Cristo? ¿Cuántos aman a Jesús? Bueno, ¿cuántos confiamos en Jesús? Entonces podemos regocijarnos en Él. Podemos gozarnos en Él. Podemos recibir de Cristo. El versículo 9 dice, obteniendo de Jesús, obteniendo de Cristo. Obteniendo de la salvación acerca de la cual los profetas inquirieron y diligentemente indagaron, es el producto directo de la gracia de Dios, su favor inmerecido. Los profetas querían estar aquí, querían ver el cumplimiento de la iglesia, de la dispensación de la era de la gracia. Ellos querían saber como nosotros que Jesús iba a venir, pero ellos profetizaron en fe y el día de hoy nosotros podemos estar gozándonos en el Señor. Amén. Tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ellos querían verlo. Los versículos 10 al 12 nos hablan de eso. Entonces, el resultado es el gozo. El resultado es el gozo. A los que les gustan las matemáticas, ¿a quiénes les gustan las matemáticas aquí? ¿Algún matemático? Mi hijo como que levantó la mano. A ver si te va bien con los grados. Va a ver, sí, ¿verdad? Las matemáticas. Vamos a ver una fórmula. La salvación nos da gozo, la gracia inmerecida y la gratitud. Estos son los 3 componentes que vemos aquí. La salvación, es decir, tenemos a Cristo en nuestro corazón. La gracia es el regalo inmerecido y la gratitud producen gozo. Si no tenemos a Cristo, no podemos recibir su gracia inmerecida y menos podemos tener gratitud y menos podemos tener ese gozo permanente. El apóstol Pablo batalló mucho en su vida, lo injuriaron, le pegaron, le hicieron de todo y decía que el gozo del Señor lo fortalecía. Él por eso decía que cuando él se sentía fuerte era porque estaba débil y cuando estaba débil estaba fuerte. Él decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él decía para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y le iba muy mal.
Perdió su vida, pero estaba gozoso porque él tenía esperanza. Y es la misma esperanza que tenemos el día de hoy. ¿Tienes la salvación? ¿Tienes la gracia de Dios? ¿Tienes gratitud? ¿Sabes? Todos necesitamos una buena dosis de gratitud. Debemos ser agradecidos. Esta semana debemos darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Enumeremos las grandezas que Dios hace en nuestras vidas, aún de las pequeñeces. Démosle gracias a Dios. ¿Cómo fomentar el gozo en nuestras vidas? Bueno, la gracia de Dios es nuestra fuente de fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El Señor me fortalece. La gracia de Dios es nuestra fuente de confianza. El Señor es mi confianza. Por eso lo vemos en la Sagrada Escritura. La gracia de Dios es nuestra fuente de conducta. Es solamente por su gracia, es solamente por su poder. Es esa fuente de fortaleza, esa fuente de confianza, esa fuente de conducta. La gracia de Dios es nuestra fuente de carácter. Batallamos a veces con el carácter, ¿no? A veces nos levantamos y somos más carnales que espirituales. Pero la gracia de Dios es nuestra fuente de carácter. Nuestra fuente de carácter. Nuestra narrativa, nuestra vida es después de Cristo, no antes de Cristo, porque las cosas antes de Cristo siempre van a ser dificultosas. Pero ahora en Cristo tenemos una fuente de fortaleza, una fuente de confianza. ¿Cuántos de los que están aquí confían en las promesas de Dios? ¿Confiamos en las promesas de Dios? ¿Confiamos en el poder de su fuerza? ¿Confiamos de que la gloria postrera, verdad, será mejor que la primera? ¿Confiamos de que tiempos buenos vienen, tiempos más grandes vienen? ¿Cuántos creen eso? Es lo que la palabra de Dios nos dice. La gracia de Dios es nuestra fuente de carácter. El Señor nos da la fortaleza en nuestro carácter. La gracia de Dios es nuestra fuente de valor. Dice la palabra de Dios: diga el débil, fuerte soy. Si hay alguno aquí que tiene debilidad, que tiene una prueba difícil, la palabra de Dios nos fortalece el día de hoy. Juan 15:11, que es el versículo para memorizar esta semana. Vamos a memorizar algunos versículos. ¿Se acuerda la semana pasada que memorizamos que Él nos amó a nosotros primero? Aquí está este versículo de Juan 15:11. Dice, leámoslo juntos. ¿Qué dice? Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Ustedes conocen quizá otra versión que dice: estas cosas os he dicho para que sepáis que en mí tenéis gozo, ¿verdad? Pero aquí dice: estas cosas les he dicho para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. ¿Qué dice aquí? Juan 15:11. Las preguntas son: ¿has recibido la gracia de Dios? ¿Deseas demostrar su gozo en tu vida? Es más, Él desea ser nuestra fuente de gozo hoy. ¿Dejarás que Él lo sea? Ponte sobre tus pies en esta tarde. Pongamos sobre nuestros pies. Vamos a venir al Señor. ¿Sabes? Aquí hay muchas personas